No permitiremos una sobrerepresentación que le falta al respeto al voto de los mexicanos. Van a regresar o van a instaurar el esclavismo porque tienen los votos. El artículo 54 de la Constitución establece que no puede haber más de un 8% de sobrerepresentación. Esperaremos que resuelve el INE para ir a las instancias correspondientes. Hay tribunales a los cuales apelar la decisión. Pero es que no entiendo ustedes qué es lo que pelean. Si se respete el voto de las y los mexicanos. Desde 1990 a la fecha se ha hecho por partido, entonces no entiendo cuál es la discusión. ¿Qué es lo que pretende? A ver, vamos a... Hola, ¿qué tal amigos? Les habla José. Simplemente José. Después de ese Soyenco bombazo, el hipódromo tuvo que cerrar sus puertas porque voló carne de caballo por todos lados. Y los más felices fueron los taqueros. No hallan la forma de detener la mayoría que el pueblo le dio a la 4T para consolidar el Plan C. Y aunque el mejor cuaco del hipódromo relincha y relincha sobre representación, la reforma al Poder Judicial va porque va. Un día antes, la ingeniera Patito se reunió con los protagonistas de este circo. Les mostró cómo hacer este ejercicio parlamentario. Se tomaron una selfie como evidencia de que sigue siendo la líder del cuartel derechango. Ya te la sabes, con esa infalible técnica fotográfica llamada "Desde arriba no hay barriga". También conocida como fotografía picada oculta la papada. Y para que no quedara duda de su capacitación, se sometieron a una rigurosa evaluación con un dispositivo diseñado por la NASA, llamado Basta, el cual consiste en la agilidad mental para decir palabras que inicien con una determinada letra. Beatriz Paredes. No hay X de Xochitl. Lili Telles. Pati Mercado. Nadia Navarro. No hay K de Kenia. No, sí es cierto tampoco. Josefina Vázquez Mota. Margarita Zavala. Bueno, ya divagué mucho. Mejor te cuento que el bando derechango, desesperado porque fueron reducidos a una insignificancia en las cámaras de diputados y senadores, lo cual les hará imposible detener la reforma al Poder Judicial que protege a todos sus miembros mafiosos. Solicitó ayuda urgente al hipódromo, quien ni tardo ni perezoso les envió su mejor cuadrúpedo. Sí, ese que es bien relinchoso, ese que si te apentontas te descuenta con sus patas traseras. Comenzó quejándose que Cabecita de Algodón y la secretaria de Gobernación le informaron al pueblo que no existe sobrerepresentación, que la 4T solo obtendrá las plurinominales que marca la Constitución en el artículo 54, del cual el PRIAN se benefició desde hace décadas. Pero lo que más le dolió a los derechangos, compaye, fue que ese dictador ANLA se riera de ellos, se burlara de ellos, se carcajeara de ellos, porque en el 2022 él quiso modificar ese artículo mediante la reforma electoral y los derechangos votaron en contra. Y ahora están arrepentidos. Esto es de risa. Lo de la sobrerepresentación. Cuando nosotros presentamos una reforma constitucional y la regresan, o mejor dicho, la reprueban, porque ya está el bloque conservador decidido, ¿no?, a que no pase nada de lo que nosotros enviamos al Congreso. Ninguna iniciativa. Resulta que nosotros, en nuestro proyecto de reforma constitucional, en lo electoral, quitamos lo de partido y pusimos coalición, lo que están alegando ahora. Pero ellos
rechazan nuestra reforma. Le estábamos dando pues no regalos, algo que era benéfico para todos, y votan en contra. Sobre esto de la sobrerepresentación, en el plan A iba, y como están, ¿no?, como el finado Héctor Suárez, no hay. La dejaron pasar. Ese es para los estudiosos, ¿no?, de la materia de política electoral. Después de esta terrible escena, nuevamente desde Palacio Nacional, en donde López Obrador y la secretaria de Gobernación siguen obsesionados con esa sobrerepresentación. No permitiremos una sobrerepresentación que le falta al respeto al voto de los mexicanos. Esta sobrerepresentación que pretende Morena es un fraude a la ley. Hoy, nuevamente la presidencia se inmiscuye en el proceso electoral y destina, yo diría, de manera inmoral, tiempo de la mañanera para intentar incidir en la autoridad electoral y que haya una sobrerepresentación que lastima a la democracia y, por supuesto, que violenta a la oposición. Es un fraude a la ley, es una muestra clara de que el presidente está obsesionado con destruir a la oposición, con adueñarse de espacios que no le pertenecen, porque en estricto sentido lo que quiere es destruir a las instituciones. Quiere tener esta sobrerepresentación para, abusando de los votos, lastimar al Poder Judicial de inicio. No lo vamos a permitir porque claramente el pueblo de México no le dio esos votos a Morena y a sus partidos aliados. Es claro para nosotros que vamos a defenderlo con la Constitución en la mano, con la ley en la mano y con la ética de nuestro lado. Hay que decirle a la doctora Sheinbaum, no se deje, doctora, no le permita al presidente que abuse de su poder. Es la primera vez en la historia que tenemos a una mujer como presidenta, como para permitir que un hombre machista patriarcal le diga quiénes van a ser sus colaboradores. ¿Qué te parece? La Rabadán le pide auxilio a la presidenta electa Claudia Sheinbaum, a quien ya no se refiere como la corcholata, sino como la doctora Sheinbaum. Vaya con... Vaya con la guacamaya, compaye. Ah, pero la prensa que en ese momento tenía enfrente es de esas que no se deja chamaquear, de esas que no les gusta que le den a tole con el dedo, y ¡zas, compaye! Que le van poniendo su silla de montar y la agarran afuera. Que le van poniendo su silla de montar y la agarran a fuetazos. Le dejaron en claro que fue el PRIAN quien se opuso a eliminar esa ley que permite la sobrerepresentación, porque siempre se beneficiaron de ella y obtusamente pensaron que podrían seguir haciéndolo.
Esta fórmula que ustedes están ahorita denostando, que dicen que provoca fraude para elegir a los plurinominales, pues es la fórmula que se siguió en los últimos tiempos. Y cuando les benefició, pues no dijeron nada. Pero además de eso, en el sexenio de Calderón fue que se quitó el candado, donde se decía que era por coaliciones, no por partido. Entonces, finalmente, ¿ustedes qué están peleando? ¿Algo que no obtuvieron en las urnas? Porque además, si se analiza cuál fue la votación de la directa, pues la mayoría de los distritos los ganó Morena, los arrasó. Igual sin los plurinominales tendría mayoría calificada. Entonces, ¿no les parece una postura muy comodina de tratar de obtener en la mesa, en el tribunal, los votos que no les dio el pueblo? Bueno, a ver, decirlo con toda claridad, en el Partido Acción Nacional históricamente hemos luchado por la representación de las minorías. Nunca hemos permitido un fraude a la ley. Eso es tan absurdo como pensar que porque tienen los votos van a regresar o van a instaurar el esclavismo, porque tienen los votos. Que porque tienen los votos mañana van a nombrar un emperador. No se puede, aunque tengan los votos. Tenemos la obligación ética, casi generacional, de detener a estos gobiernos populistas. ¿Saben redistribuir dinero de este gobierno Morena? Claro que lo sabe. Por cierto, los programas sociales se pagan de los impuestos de los mexicanos, no del gobierno de Morena, ni mucho menos de la chequera de algún político. La Constitución establece, en el caso de la sobrerepresentación, que la designación de los plurinominales es por partido. Hay un acuerdo de línea aprobado en enero de este año que establece que es por partido. Ustedes dicen que van a impedir que así sea, no lo permitiremos, dicen. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Se van a manifestar en las calles? ¿Van a tomar el Tribunal Electoral? ¿Cómo lo van a hacer? Y es que no puede haber otra ruta porque hay un acuerdo aprobado por el Instituto Nacional Electoral. Y en ese sentido ustedes dicen que si les toca el 18% más el 8% de representación, ustedes se quedarán así. ¿Está bien? Artículo 54 de la Constitución establece que no puede haber más de un 8% y que es por de partido. Sobrerepresentación. Esperaremos que resuelve el INE para ir a las instancias correspondientes. Hay tribunales a los cuales apelar la decisión. Pero es que no entiendo ustedes qué es lo que pelean, porque desde 1990 a la fecha se ha hecho por partido, entonces no entiendo cuál es la discusión. ¿Qué es lo que pretenden? A ver, vamos a... Si pensaste que después que los reporteros le pusieron el ojo de cotorra a la rabadanista se retiraría cabizbaja, estás equivocado. Todavía le quedaron ganas de entrar a debatir en la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Y adivina qué, compañe. ¡Brujo! ¡Adivinaste! También le pusieron el otro... También le pusieron el otro ojo de cotorra. Y no solo eso, la mandaron a ponerse pomada para el ardor y a lavarse la boca con jabón sote. Dicen que han combatido el nepotismo. Eso es falso. No han combatido nada. Ahí siguen jueces, magistrados, removiendo a trabajadores para poner a sus hijos, hermanos, esposas y hasta amantes, violentando los derechos de las y los verdaderos trabajadores del Poder Judicial. Están muy preocupados, están muy estruendosos con el tema de la supuesta sobrerepresentación de los partidos de la Cuarta Transformación en el Congreso y parece que no se han dado cuenta, y hoy vengo a recordárselos, que este proceso electoral y las asignaciones plurinominales se llevarán a cabo con las reglas que ustedes, priistas y panistas, aprobaron en el sexenio de Peña Nieto, con la reforma política electoral del 2014, cuando tenían todavía la mayoría en el Congreso. Y ahora resulta que ya no les gustó. Como bien dice el presidente López Obrador, en la 4T propusimos una reforma electoral que cambiaba todos esos aspectos y ustedes la batearon, porque su consigno era no aprobar nada que mandara el gobierno. Y ahora se vienen a quejar
Ahora ya no les gusta y hasta se atreven a decir que es una arbitrariedad, que es una aberración. Yo les recuerdo que las asignaciones que se estarán haciendo serán simple y sencillamente con la ley en la mano. Una ley aprobada por ustedes cuando eran mayoría, con las reglas que fueron aprobadas por ustedes en aquel momento, con reglas que cuando tenían la mayoría sí les parecían legítimas, les parecían justas, democráticas, les parecían hasta de vanguardia. Y ahora que la gente los ha mandado al basurero de la historia, pues entonces empiezan a quejarse. Habrá reforma constitucional al Poder Judicial en septiembre y estará el Congreso de la Unión en la Cámara de Diputados y Senadores, representados por una mayoría de quienes formamos la Cuarta Transformación. Sé que les duele, así es que... Oh, ahora te vas a poner a llorar. Había un doctor en el salón de sesiones, uno especializado en la atención de derechangos paniaguados, tuertos, cojos y con el corazón de piedra. Les reitero que el presidente de la Corte, el más grande presidente que ha tenido el país, Benito Juárez García, fue elegido por el pueblo de México. Y ahora vituperan, reniegan, descalifican, injurian. No entendieron el 2 de junio la decisión del pueblo. Siguen regateándole a la ciudadanía el derecho a decidir el Poder Judicial. Y ahora además, por peteneras, ese ministro Luis María Aguilar, que ha tenido guardado en su escritorio por casi un año el expediente del pago de impuestos de Salinas Pliego, dice que por qué no se eligen a los secretarios de Estado, porque vivimos un régimen presidencialista y el Poder Ejecutivo se deposita en solo ser humano, quien está en la presidencia de la República. En este caso será nuestra virtual compañera presidente Claudia Sheinbaum Pardo. Que un ministro de la Corte demuestre un nivel de ignorancia de ese tamaño del marco constitucional es espeluznante. Pero les aplauden porque los propusieron la caterva del PRI y del PAN, que hoy son minoría. Dicen, escúchenos, pues si los escuchamos hasta el hartazgo, hasta la náusea. El problema es que no quieren discutir con seriedad. El problema, fíjense cómo son de ignorantes o de perversos o de ambos. Es que están sobrerepresentados. Todo régimen político que no sea de representación proporcional pura se sobrerepresenta. Y si tuviésemos un régimen electoral como el de Gran Bretaña o Estados Unidos, tendríamos el 93% del Senado y el 85% de la Cámara de Diputados, y el régimen mixto atempera la sobrerepresentación. Pero como no les parece, fíjense, nos van a bajar del 95 a 2/3, del 93, del 85 a 2/3, y no les parece suficiente. Quisieran ponernos en el 62%. Pues están diciendo patrañas. Es el régimen que ustedes instauraron, es el régimen que no quisieron cambiar. Legítimamente tenemos 2/3 de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores. Vamos a hacer las reformas y estamos abiertos a las propuestas para resolver las dificultades que una reforma de este calado implica. Pero no estamos abiertos a su defensa de lo indefendible, no estamos abiertos a sus lamentos, no estamos abiertos a su absoluta pérdida de la ubicación en la realidad que les dio el 2 de junio el pueblo de México. Termino, porque la coalición electoral, que no es coalición, son candidaturas comunes, terminó el 2 de junio. Nada obliga a los aliados del PT y el Verde a estar en la misma línea. Nos obliga el compromiso, la consecuencia, la congruencia, pero son fuerzas políticas diferentes. Concluya. Concluyo, senadora presidente. Entonces, ¿de dónde sacan que la sobrerepresentación de 8% tienen que aplicar a la coalición? De mentes torcidas y enfermas como la de, ¿cómo se llamaba el expresidente del INE? Ya hasta se me olvidó, de Córdoba, Lorenzo Córdoba, o su monaguillo Ciro Murayama. Bueno, lo que tenemos que oír, lo que tenemos que escuchar, lo que tenemos que tolerar, pero es una responsabilidad que tenemos como mayoría, la vamos a ejercer con responsabilidad,
y le vamos a cumplir al pueblo de México. Les guste o no les guste la medicina, el Poder Judicial va a ser elegido por voto universal, secreto y directo del pueblo de México y nadie más. Así será. Muchas gracias por su atención, compañeras y compañeros.